Esta historia está basada en la saga de Egil. El relato narra su evolución desde la ferocidad juvenil hasta la sabiduría madura. Todo comenzó con su legendario abuelo, Gveldolf, un berserker venerado y un Ulfednar, miembro de los guerreros más temidos de Escandinavia. Se le llamó Gveldolf, lobo del atardecer, por su temperamento errático al anochecer. Durante esa época, Noruega estaba bajo el férreo dominio del rey Harald Cabellera Hermosa, quien buscaba unir la tierra mediante la sangre y la conquista. Gveldolf, sin embargo, se negó a inclinarse ante el rey sin jurarle lealtad ni desafiarlo abiertamente. Sin embargo, permitió que su hijo Thorolf se uniera al séquito de Harald, asegurando la paz pese a su neutralidad. Thorolf se convertiría en un héroe en la batalla de Hasfjord, un enfrentamiento decisivo que consolidó el control de Harald sobre Noruega. Recompensado con el gobierno de los reinos del norte, el poder de Thorolf pronto amenazó al rey. Harald reunió un ejército y atacó el salón de Thorolf. Cuando Thorolf se negó a rendirse, Harald prendió fuego al salón, y cuando los guerreros de Thorolf salieron corriendo, se encontraron con una lluvia de flechas, pero formaron un muro de escudos firme. Se desató un combate cuerpo a cuerpo, y en el caos, Thorolf fue asesinado por la mano de Harald, aparentemente cayendo a los pies del rey. Afligido y enfurecido, Gveldolf exigió una compensación, pero Harald se negó. Así inició una enemistad de sangre. Gveldolf y su segundo hijo, Skallagrim, buscaron venganza, matando a muchos de los asesinos de Thorolf, incluyendo a 2 de los primos del rey, antes de huir a Islandia. Sin embargo, el cuerpo de Gveldolf, debilitado por la edad y su frenesí berserker, le falló y murió de una enfermedad durante el viaje. Sin embargo, Skallagrim prosperó en Islandia y adoptó una vida pacífica como agricultor y herrero, viviendo hasta una edad avanzada. Tuvo 2 hijos, Thorolf el mayor y Egil el menor. Esta es la historia de Egil, nacido en el exilio, un hombre que heredaría el espíritu feroz de su abuelo. Tenía el corazón de un berserker, la mente de un maestro de la magia rúnica y el alma de un poeta. Egil llegaría a convertirse en el más grande skald escandinavo, y sus hazañas y gestas épicas resonarían a través de los siglos. Esta es su historia. Egil nació en Islandia cerca del año 904. Con solo 3 años, su estatura era notablemente avanzada, rivalizando con la de niños del doble de su edad. Era un niño muy hablador, pero su naturaleza temperamental lo hacía un niño difícil de manejar. Un incidente crucial a los 7 años mostró su personalidad volátil. Después de ser derrotado en un juego de pelota por un niño mayor, la furia de Egil lo llevó a buscar un hacha y enterrarla en el cráneo del niño mayor, matándolo. A los 12 años, Egil ya se había convertido en una figura imponente, superando a la mayoría de los hombres en tamaño y fuerza. Sin embargo, cuando él y un amigo se enfrentaron a su padre en un juego de fuerza, Skallagrim desató su furia al anochecer, matando al compañero de Egil al estrellarlo contra el suelo. Solo la intervención de la fiel esclava de Egil, quien se sacrificó para calmar a Skallagrim, salvó la vida de Egil. Dominado por el dolor y la ira, Egil se vengó matando a uno de los esclavos más valiosos de su padre. Como resultado, Egil y su padre Skallagrim no se dirigieron la palabra en todo el invierno. El verano siguiente, Thorolf, el hermano mayor de Egil, volvió a la granja de su padre en Islandia tras mucho tiempo en el extranjero. Egil preguntó a su hermano si lo llevaría al extranjero. Thorolf, sin embargo, no sabía qué decir, ya que Egil era un fastidio en casa, pero al final aceptó. Durante el viaje, Thorolf se comprometió con Asgard y pidió permiso a su padre Björn y a su tío Thorir para casarse. Mientras se hospedaba con el señor Thorir, Egil se encariñó con su hijo Arni Björn, quien se convirtió en el amigo de toda la vida de Egil. Pronto, Egil viajaría a una granja del rey Erik Hacha Sangrienta, hijo del rey Harald Cabellera Hermosa, quien exilió al padre y abuelo de Egil de Noruega. Egil y los hombres pronto se dirigieron a los edificios de la granja y encontraron a un hombre llamado Bard afuera. Le contaron sobre su viaje y que se quedarían esa noche para secar su ropa y entrar en calor.
El grupo de Egil también tenía muchísima sed, pero Bart les dijo que no tenía cerveza en la casa y solo tenía cuajada, una bebida parecida al yogur agrio. Cuando el sol de la tarde se ocultó bajo el horizonte, el rey Erik y la reina Gunhilde de Noruega llegaron a la granja, donde Bart había preparado meticulosamente un banquete en su honor. La noche transcurrió entre banquetes y alegría, pero la presencia de Egil pronto ensombreció las festividades. Con agudo ingenio y veneno poético, Egil ridiculizó implacablemente a Bart debido a su mentira. Además, su insaciable sed de cerveza solo sirvió para avergonzar aún más a su anfitrión. La reina Gunhilde, con la paciencia agotada por el comportamiento de Egil, decidió tomar cartas en el asunto. Con una sonrisa sutil, le ofreció una copa de cerveza, cuyo contenido estaba envenenado. Sin dejarse intimidar por este gesto, Egil respondió con astucia y engaño. Se pinchó la palma de la mano con un cuchillo, inscribiendo runas antiguas en el cuerno con su propia sangre. Mientras Egil murmuraba un encantamiento por lo bajo, el cuerno se hizo añicos en sus manos, y sus fragmentos se dispersaron por todo el salón. Egil entonces desenvainó su espada y con precisión mortal atravesó el pecho de Bart, matándolo. Luego haría su escape. El rey Erik ordenó a sus hombres que persiguieran a Egil y lo mataran en cuanto lo vieran. Sin embargo, el destino intervino una vez más, ya que Egil se apoderó de un barco largo después de vencer a sus 3 guardianes en un feroz combate. Reunidos al fin con Thorir y su amigo Arnbjorn, consolaron a Egil diciéndole que Bart merecía la muerte. Sin embargo, sabían que a muchas personas les resultaba difícil lidiar con la ira del rey. De todos modos, Thorir le dijo a Egil que hablaría con el rey por él. Thorir había ofrecido pagar una multa por las acciones de Egil y prometió hacerse responsable de él. Sin embargo, el rey Erik dijo que lo que su padre y correy, Harald Cabellera Hermosa, había dicho resultó ser cierto, que la familia de Egil nunca sería digna de confianza. Entonces el rey le dijo a Thorir: aceptaré algún pago por lo que hizo Egil, pero no puede quedarse mucho tiempo en mi reino. Entonces se le impuso una multa considerable a Thorir y a Egil se le dio algo de tiempo para prepararse para su exilio. El camino de saqueo y pillaje de Egil lo llevó a las costas de Courland, lo que hoy es Letonia, reclamando riquezas y botines por pura fuerza de las armas. Sin embargo, los corlandeses respondieron con ferocidad, persiguiendo al grupo de saqueadores de Egil. Egil y sus compañeros, en inferioridad numérica y superados, fueron capturados, atados y llevados a una granja rica, donde sus captores decidirían su destino. Pero el espíritu indomable de Egil se negó a ser encadenado. Con una fuerza inmensa, trabajó incansablemente en el poste al que estaba atado, hasta que finalmente lo aflojó del suelo. Cuando el poste cayó al suelo, Egil se soltó y usó sus dientes para liberar sus manos de las ataduras. Con sus extremidades finalmente libres, rápidamente liberó a sus compañeros. Bajo la cobertura de la oscuridad, se deslizaron por la granja, buscando un arsenal para volver a armarse. También encontraron una parte del tesoro de la granja y robaron muchas cosas valiosas y mucha plata. Con su botín en mano, se dirigieron a Dinamarca, donde esperaron al acecho para saquear barcos mercantes desprevenidos. Fue durante este tiempo que Harald Bluetooth había ascendido al trono danés tras la muerte de su padre Gorm. La campaña de saqueo de Egil continuó en Dinamarca mientras lideraba audaces incursiones en pueblos y aldeas, encontrándose a menudo al frente en batallas contra las fuerzas danesas. Su actitud intrépida y su fuerza bruta le valieron una reputación feroz. Mientras Egil y su hermano Thorolf estaban en Sajonia, se toparon con una oportunidad. Escucharon un rumor de que el rey Ethelstan de Inglaterra buscaba valientes mercenarios para reforzar sus fuerzas. Las audaces conquistas del monarca habían desatado una tormenta de resentimiento entre los distintos reinos de Bretaña, ya que había anexado sus territorios sin piedad, forjando un vasto e imponente imperio. La antigua ciudad de York, antes conocida como Jorvik, había caído bajo su dominio.
Sus anteriores gobernantes, los orgullosos descendientes del legendario Ivar el Deshuesado, habían sido expulsados del poder por la fuerza y relegados a la oscuridad. Northumbria también había sido sometida a su voluntad y su gente obligada a someterse a la corona inglesa. La invasión de Escocia por parte de Æthelstan había llevado a Constantino II a ceder ante su autoridad, mientras que Anlaf, el rey de Dublín y otro descendiente del ilustre linaje de Ivar, hervía de un profundo deseo de venganza contra el monarca inglés. A medida que las tensiones aumentaban y se forjaban alianzas en oposición al gobierno de Æthelstan, comenzó a gestarse una gran rebelión. Dublín, Escocia, facciones dentro de Northumbria aún leales a su herencia ancestral, y Strathclyde, todos se unieron contra el rey que se había atrevido a desafiar su soberanía. Fue en medio de este caos que Egil y sus compañeros decidieron ofrecer sus servicios al rey inglés. Viajando a Wessex, se presentaron en la corte de Æthelstan. El rey los recibió con calidez, viendo en estos guerreros endurecidos posibles aliados. A medida que el grupo de asalto de Egil aumentaba en número, llegando ahora a 300 combatientes experimentados, juraron lealtad y se convirtieron en hombres del rey Æthelstan. Sin embargo, lo que Egil no sabía es que la batalla que se avecinaba sería una de las más grandes y famosas en toda la historia de Inglaterra. En el fatídico año de 937, el escenario estaba listo para una batalla culminante. Egil y su hermano Thorolf, armados con espadas de exquisita artesanía, estaban listos para enfrentar al enemigo. Cuando la batalla comenzó, Egil avanzó con una ferocidad inquebrantable, su espada cortando a través del caos, mientras Thorolf luchaba con igual valentía. Cuando la noche comenzó a caer, cubriendo con un velo oscuro el paisaje empapado de sangre, ambos bandos acamparon, y sus guerreros exhaustos buscaron un respiro de la carnicería. Fue entonces cuando Thorolf y Egil fueron llamados a reunirse con el rey Æthelstan, quien expresó su profunda gratitud por su valiente avance. Las palabras del rey eran sinceras mientras prometía su amistad a los hermanos. La noche continuó, llena de relatos de valentía y camaradería compartidos entre el rey y sus nuevos aliados. Con el amanecer, el rey Æthelstan despertó a su ejército una vez más, convocando un consejo con sus capitanes para planear su siguiente movimiento. Organizó sus fuerzas con meticuloso cuidado, asignando a Thorolfo el mando de un grupo selecto de guerreros, mientras instruía a Egil que permaneciera con sus propios hombres. Así el destino decretó que los hermanos serían separados mientras marchaban hacia la batalla. Mientras se desarrollaba el segundo día de combate, Thorolfo se encontró frente a un muro de escudos escocés impenetrable. Los guerreros le lanzaban alabardas desde todas direcciones hasta que finalmente sucumbió bajo su implacable asalto. Cuando la noticia de la muerte de Thorolfo llegó a oídos de Egil a través de un grito de victoria de sus enemigos, eso despertó en él una furia incontrolable. Egil se puso al frente con la espada en alto y derribó a muchos hombres. Él mismo mataría a un hombre llamado Conde Adilis y haría que sus hombres huyeran. Egil y su grupo persiguieron y mataron a todos los hombres que encontraron. Al ver huir a su ejército, los escoceses también corrieron. Entonces Egil y sus hombres se dirigieron hacia donde estaba la división del rey Anlaf, interceptándolos por los flancos. Los hombres de Egil pronto causaron un gran estrago. La división vaciló y se dispersó. Muchos hombres del rey Anlaf huyeron. Los nórdicos de Egil lanzaron un grito de victoria. Así el rey Æthelstan ganó la batalla de Brunanburra y pudo preservar su Inglaterra, con Egil y su hermano caído Thorolf siendo algunos de los héroes de la batalla. Después de que Egil encontró y enterró a su hermano, fue a ver al rey Æthelstan en el banquete de la victoria. Había mucho ruido de alegría, y cuando el rey vio que Egil estaba allí, ordenó que Egil se sentara en el asiento de honor frente al rey. Egil se sentó allí y puso su escudo frente a sus pies. Tenía el yelmo en la cabeza y puso su espada sobre las rodillas. En este momento, Egil tendría alrededor de 34 años.
Se le describía como de rasgos grandes, frente ancha, con cejas grandes, una nariz no larga pero muy gruesa, labios anchos y largos y la barbilla sumamente ancha. Tenía el cuello grueso y los hombros más grandes que otros hombres, de rasgos duros y aspecto severo cuando se enojaba. Estaba bien formado, era más alto que el promedio, tenía el cabello gris lobo y espeso, pero se quedó calvo temprano. Tenía los ojos negros y la piel morena. El rey Ethelstan imitó la postura de Egil, también colocando su espada sobre las rodillas, y presentó una armadura forjada en oro macizo, junto con 2 cofres rebosantes de plata. Ethelstan dijo que la plata era para el padre de Egil, ya que Thorolf se había sacrificado por él en la batalla. Egil pasaría todo el invierno en Wessex y compuso numerosos poemas sobre Ethelstan, llamándolo el victorioso. Ethelstan le regalaría a Egil 2 armaduras más y un manto muy caro que el rey había usado alguna vez. Ethelstan invitó a Egil a quedarse en su corte como su hombre. Sin embargo, Egil estaba obligado por honor a regresar a Noruega y ver si su hermano caído había tenido un hijo con su esposa, ya que ahora él tenía la responsabilidad de cuidar a la familia. Así, Egil zarparía una vez más hacia Noruega. Egil pronto conoció a la viuda de su difunto hermano, Asgard, y juró ser su protector. Con el tiempo, sin embargo, se enamoró de ella y se casaron. Algunos años después, el padre de Asgard, Bjorn el Rico, murió en Noruega, pero a ella se le negó la herencia. Toda la herencia fue reclamada por la media hermana de Asgard, quien se había casado con Bjorn Jemund. Egil intentó reclamar la mitad de la herencia para Asgard, pero las perspectivas eran sombrías, ya que Bjorn Jemund era un aliado favorecido del rey Eric y su consorte Gunhild. La disputa fue llevada a los tribunales, donde Bjorn Jemund argumentó que Asgard no tenía derecho a la herencia debido a las circunstancias de su nacimiento, ya que su madre se había fugado sin la aprobación de su familia. El amigo más cercano de Egil, Arni Bjorn, respondió presentando testigos que declararon que Asgard había sido reconocida como la heredera legítima. Sin embargo, la reina Gunhild intervino, enviando a sus hombres para interrumpir el proceso. En un ataque de ira, Egil amenazó a cualquiera que intentara reclamar la granja en disputa y huyó en barco. El rey Eric, enfurecido una vez más por las palabras de Egil, salió a buscarlo. Ordenó su muerte y la de todos los hombres que lo protegieran. Se produjo una pequeña escaramuza, durante la cual Egil logró lanzar una jabalina y matar a uno de los parientes del rey Eric, así como al timonel de su barco. Sin embargo, Egil también perdió a varios hombres y, al darse cuenta de que no tenía otra opción más que abandonar Noruega una vez más, Arne Bjorn le regaló a Egil un barco fuerte y hermoso, lo que le permitió huir con su nueva esposa. El rey Eric declaró una vez más a Egil como proscrito, libre para que cualquier hombre lo matara. Enfurecido y devastado por su mala suerte, Egil maldijo al rey Eric y pronunció estas palabras: «Castíguenlo dioses justos por robarme mis riquezas. Expúlsenlo, enfádense, alto Odín, poderes celestiales, enemigo de su gente. Que Frey y Njord hagan huir a ese rey vil. Odíenlo, guardianes de la tierra, odien a quien ha despreciado el suelo sagrado». Harald, cabellera hermosa, puso a sus hijos a gobernar en Noruega cuando empezó a envejecer. Eric lo hizo rey por encima de todos sus otros hijos, pero mató a 2 de sus hermanos que eran rivales por la corona para asegurar su dominio, y así se ganó el nombre de Hacha Sangrienta. Durante este tiempo, los movimientos de Egil estaban bajo vigilancia constante y a menudo se informaba al rey sobre su paradero. Por casualidad, los vientos tranquilos llevaron el barco de Egil de regreso a Noruega, y mientras Egil y sus hombres remaban hacia la costa, se enteró de que había una granja allí que pertenecía a Rognvald, quien era hijo del rey Eric. Una vez que Egil se enteró de esto, les dijo a sus hombres que se armaran. Subió a la isla y fue por el borde de un bosque. Ahora se había puesto una capucha sobre el yelmo, y Egil y sus hombres masacraron a los hombres de la granja, matando al hijo de Eric, Rognvald.
ni los príncipes estaban exentos de la furia del berserker. No satisfecho con matar al hijo de Eric, Egil lo maldijo una vez más. Colocó un poste Nithing, un largo palo de madera con una cabeza de caballo recién cortada en la punta. Después de eso, en una solemne forma de maldición, habló así: aquí levanto un poste de maldición y esta maldición la dirijo al rey Eric y a la reina Gunilda. Esta maldición también la dirijo a los espíritus guardianes que habitan en esta tierra para que todos vaguen perdidos y no lleguen ni encuentren su hogar, hasta que hayan expulsado de la tierra al rey Eric y a Gunilda. Luego plantó el poste en el suelo y lo dejó ahí. La cabeza del caballo la giró hacia el interior del continente, pero en el poste también talló runas que expresaban toda la forma de la maldición. Egil después iría a su lugar de nacimiento en Islandia. Una vez más, su familia había sido exiliada de Noruega, como lo habían sido su padre y su abuelo hace tantos años. Egil se reconciliaría con su padre Skallagrim, pero pronto murió después de su regreso. Así Egil se hizo cargo de la granja. Sin embargo, antes de que Egil partiera hacia Islandia, la reina Gunilda hizo lanzar un hechizo. Ella dijo: Egil Skallagrimson no encontrará descanso hasta que nuestros caminos se crucen una vez más. En su segundo verano en Islandia, Egil pronto se volvería melancólico y deprimido. Quizás el hechizo funcionaba. Pronto reuniría a una tripulación y se prepararía para un viaje de verano. Quería navegar a Inglaterra y buscar a su viejo amigo, el rey Ethelstan. Egil navegó más allá de Escocia, pero pronto una feroz tormenta azotó, arrojando su barco y tripulación a las costas de Northumbria. Aunque todos sus hombres sobrevivieron, el barco quedó destrozado sin posibilidad de reparación. Para su sorpresa, Egil supo que el rey Eric Hacha Sangrienta fue expulsado de Noruega por su hermano menor Hakon el Bueno. Huyendo de su tierra natal, Eric había encontrado refugio en Northumbria, donde Ethelstan de Inglaterra lo había nombrado rey para defender las tierras del norte contra los escoceses e irlandeses. La maldición de Egil se cumplió. Eric había perdido su trono, pero por mala suerte Egil estaba en el reino de un hombre que quería verlo muerto. Para su mayor sorpresa, Egil descubrió que su viejo amigo Arnibjorn se había convertido en señor, sirviendo ahora como hombre de Eric. Decidido a no huir, sino a enfrentar su destino, Egil buscó valientemente la morada de Arnibjorn. Cuando se encontraron, los dos se abrazaron, y Arnibjorn aceptó hablar en nombre de Egil ante el rey Eric. Pero el rey, sin inmutarse, declaró: no necesito enumerar los crímenes en tus manos, porque son tantos y tan graves que debe morir. Gunhild, la feroz esposa de Eric, instó a la rápida ejecución de Egil, recordándole a su esposo la sangre que había derramado, los parientes que había matado y la maldición que había lanzado sobre ellos. Sin embargo, Arnibjorn, siempre leal a su amigo, habló en su defensa. Si Egil ha hablado mal del rey, que expíe con palabras de alabanza que perduren para siempre. Eric, tras un largo silencio, cedió. Egil vivirá esta noche, decretó. Llévatelo a casa contigo y tráemelo en la mañana. Así a Egil se le concedió una última noche de vida. Por insistencia de Arnibjorn, Egil se vio obligado a componer un poema en alabanza a Eric, un hombre que despreciaba, para salvar su vida. Así, Egil se puso a trabajar creando versos para honrar al mismo rey que le había causado tanto sufrimiento. Egil pasó la noche despierto escribiendo su poema. A la mañana siguiente, Egil fue llevado ante la corte del rey, y recitó su poema en voz alta. Hacia el oeste navegué la ola, dentro de mí Odín dio el mar de la canción que llevo. Así es mi costumbre viajar, lancé mi roble flotante. Cuando los hielos sueltos se rompieron, mi mente es un galeón cargado, con pensamientos de juglar. Un príncipe me tiene como huésped, alabanzas sean confesadas. Del hidromiel de Odín que en Inglaterra ahora se beba,
Fuerte llevo al rey, fuerte canto su honor, silencio pido alrededor, mi canción de alabanza se encuentra. Señor, escucha la historia que cuento, tal atención te conviene bien, mejor entono mi canto, si consigo silencio y quietud. Las guerras del monarca en palabras ampliamente ha escuchado la gente, pero solo Odín vio los cuerpos tendidos ante él. Creció el sonido de las espadas golpeando escudos alrededor. Ferozmente se intensificó la refriega. El rey avanzó abriéndose paso. Golpeó el oído mientras la sangre fluía de las espadas en torrente. Canción de tormentas de hierro. Pesada, fuerte y larga, las lanzas formaban una cerca tejida bien ordenada, erizadas, abolladuras en los barcos reales alineados. Los lanceros exultantes brillan, pronto oscurecidos por manchas de sangre. Allí hervía en el mar enfurecido con el estruendo de la flota de guerra. Con heridas y ruido alrededor, de hombres muchas filas entre lluvias de flechas cayeron, gloria y fama. El nombre de Gad-Erik aún se puede contar más, y el silencio de los hombres guarda más hazañas y gloria. La fama ha resonado en la historia. Las heridas de los guerreros eran abundantes. Donde el jefe libraba la lucha, espadas astilladas con golpes, en los bordes azules de los escudos se rompían. Corazas resonando chocaban. El fuego ardiente del yelmo destellaba la punta cortante de la lanza. Heridas sangrientas dejaron, dicen los robles de Odín, en ese juego de hierro. La hoja de cristal del talí se inclinó y quedó postrada. Las lanzas se cruzaban y chocaban. Los filos de las espadas se enfrentaban. Gloria y fama grabaron el nombre de Erik. La hoja roja blandía el rey. Los cuervos volaban sobre el campo. Lanzas goteantes volaban furiosas. Dardos caían con puntería mortal. El azote de Escocia dejó alimentar al lobo. El corcel de las ogresas. Para la urna de los muertos pisoteados se sirvió un festín delicado. Las grullas de la batalla de espadas, sobre caminos sembrados de cadáveres, encontraron el pico del potro de carne, lleno de sangre. Mientras ahonda la herida, alrededor del pico del cuervo sombrío, brotan fuentes de sangre. El festín provisto de hachas para la bestia de la ogresa, Erik en la ola, al banquete de carne de lobo entregó. Las jabalinas volaron rápido, la paz huyó. Los arcos se tensaron, los lobos ansiaban batalla, lanzas y astillas se rompieron, los dientes de las espadas mordieron, las cuerdas de los arqueros cantaron, las flechas avanzaron. Él lanza su escudo hacia atrás, desde el brazo cubierto de anillos, buen agitador de la esgrima, derramador de la sangre enemiga, creciendo por todas partes. Doy testimonio verdadero, hacia el este sobre las olas llegó el resonante nombre de Erik. El rey dobló su arco de tejo, las abejas portadoras de heridas volaron. Erik sobre la ola ofreció un banquete de carne a los lobos. Sin embargo, para dejarlo más claro, yo quisiera mostrar a los hombres el ánimo noble del rey. Pero debe cantar rápidamente sobre las armas cuando él entra en batalla. La diosa de la guerra despierta en los barcos. Por el costado protegido fluye la marea de la batalla. Él da gemas de su muñeca, brazaletes relucientes. Rompe generosamente, despreciador de anillos. No ama al avaro que acumula. La flor dorada de Frodi alegra a los valientes viajeros. El príncipe otorga sin apreciar las piedras que adornan la mano. El enemigo no pudo resistir su mortal espada. Yubo cantó en voz alta. Las hojas de las espadas chocaron. Las lanzas se lanzaron. Aún así, él mantuvo la tierra firme. El orgulloso príncipe Erik, renombrado, y sus hazañas han sido coronadas con elogios. Monarca, a tu voluntad. Juzga mi habilidad de juglar. El silencio así encontrar dulcemente animó mi mente. Movió mi boca con palabras desde lo más profundo de mi corazón. Me acerqué a la ola de Bodín debido a los valientes guerreros. El silencio he roto. La gloria de un soberano he hablado.
palabras que conocía bien, apropiadas para los consejos de guerreros. Traigo elogios desde el corazón, elogios al rey honrado. Canté de manera sencilla y clara, una canción que todos pudieron escuchar. El rey Eric se sentó erguido, su mirada fija en Egil mientras recitaba el poema. Cuando las últimas palabras se apagaron, Eric habló. El poema está bien cantado. Con una orden severa, permitió que Egil se fuera, pero con la condición de que nunca más volviera a aparecer ante los ojos del rey, ni ante los ojos de ningún miembro de la familia real. Agradecido, Egil le dio las gracias a Arnibjorn y, en agradecimiento, le regaló 2 armaduras doradas que Ethelstan le había dado alguna vez. Luego partió hacia Wessex para visitar al rey por el que una vez había luchado. En Wessex, Egil halló al rey Ethelstan criando a Thorstein, pariente de Arnibjorn. Mientras estaba allí, llegaron noticias de Noruega de que el padre de Thorstein había muerto, dejándole una gran herencia. Thorstein, Arnibjorn y Egil pronto hicieron planes para navegar a Noruega y reclamar su herencia. Sin embargo, antes de su partida, el rey Ethelstan persuadió a su viejo amigo Egil de quedarse en Inglaterra, donde comandaría sus ejércitos una vez que su tarea estuviera completa. Egil aceptó, pero dijo que primero tenía que ir a Islandia para ver a su esposa y ver la propiedad que tenía allí. Así, Ethelstan y Egil se despidieron con mucha amistad. Hakon el Bueno, hijo de Harald Cabellera Hermosa, fue criado como hijo adoptivo en la corte del rey Ethelstan. Thorstein, buscando su herencia, presentó su caso con testigos, demostrando su legítimo derecho, y el rey, muy complacido, le concedió sus posesiones. Egil también fue con el rey Hakon para resolver su queja. Egil afirmó que la tierra que tuvo Björnjaumen era de su esposa, y explicó que antes buscó justicia con el rey Eric. Sin embargo, Hakon negó la reclamación de Egil, citando el derramamiento de sangre entre sus parientes. Sin embargo, por respeto a la amistad de Egil con Ethelstan, Hakon le perdonó la vida, otorgándole paz y libertad en toda Noruega. Durante su estancia en Noruega, Egil entró en conflicto con un berserker sueco llamado Ljot el Pálido, quien desafiaba a los Namkulkru, a los granjeros noruegos, a duelos de Holmgang, apoderándose de sus tierras y de sus hijas. Ljot había insultado a uno de los parientes de Arnibjorn, y como Arnibjorn era el amigo más cercano de Egil, el hombre que le había salvado la vida de Eric Hacha Sangrienta, Egil sintió que su honor le obligaba a defender al pariente de su amigo. Retó a Ljot a un duelo y mató al berserker en un Holmgang. Egil luego regresó a Islandia, pasando años con su familia. Durante este tiempo, tanto el rey Ethelstan como el rey Eric Hacha Sangrienta morirían, marcando el final de 2 capítulos fundamentales en la vida de Egil: su querido amigo Ethelstan de Inglaterra y su amargo enemigo Eric Hacha Sangrienta, rey de Noruega y después de Northumbria. Una vez más, Egil regresó a Noruega, uniéndose a Arnibjorn en incursiones. Devastarían Sajonia y Frisia, y Egil incluso luchó junto a los campeones del rey Hakon, donde mató a muchos más enemigos que sus compañeros, consolidando aún más su leyenda como guerrero. En sus últimos años, Egil regresó una vez más a Islandia, convirtiéndose en una fuerza formidable en la política local. Vivió hasta los 91 años, aunque su cuerpo, antes poderoso, se volvió pesado y rígido, su vista se apagó y su oído se volvió sordo. Finalmente quedó ciego cuando la muerte se acercaba. Su último deseo fue llevarse consigo los 2 cofres de plata que el rey Ethelstan le había regalado una vez, y quiso lanzar el tesoro a una multitud en la colina de las leyes, dejando que la gente peleara por él. Al negarle esto, su familia ordenó a 2 hombres esclavizados que lo ayudaran a esconder su plata. En su último acto de violencia, los mató para guardar su secreto, y así nació la leyenda del tesoro escondido de Egil, que quizá aún permanezca enterrado en la tierra de Islandia hoy en día. Egil era un hombre complicado. Se definía por virtudes como el honor, la lealtad, el respeto y la amistad, que valoraba por encima de todo. Romper estos códigos era invitar su ira,
Y ya fuera por la fuerza, la poesía o la hechicería, él destruiría a quienes se atrevieran a ofenderlo. Su brújula moral reflejaba el mundo duro de Escandinavia en esa época, donde el honor y la reputación lo eran todo. Se ha especulado que Egil sufría de trastorno bipolar, marcado por su furia berserker y los muchos asesinatos que cometió durante su vida, comenzando cuando tenía solo 7 años. El tamaño y la forma extraños de su cabeza también pudieron haber sido causados por la enfermedad de Paget, una condición que engrosa los huesos y provoca ceguera. En sus 91 años, Egil no solo fue un guerrero, berserker y hechicero, sino también un maestro de las runas, usando su magia para ayudarlo en innumerables pruebas. Un poeta de habilidad inigualable, se convirtió en campeón del rey Ethelstan y en némesis del rey Eric Hacha Sangrienta. Triunfó en muchos combates singulares, llegando a ser conocido como uno de los mejores duelistas de la época. También se le considera por muchos como uno de los más grandes poetas y escaldos en la historia escandinava, a quien se le atribuye la introducción de la rima final en el verso nórdico antiguo. La saga de Egil, escrita alrededor de mediados del siglo XIII, abarca los años 850 hasta el año 1000, inmortalizando la vida de un hombre que fue tanto una leyenda en su tiempo como un símbolo del mundo feroz y complejo de la Escandinavia vikinga. Toma de ella lo que quieras, porque su historia sigue siendo una de las más detalladas e increíbles de las sagas. Durante siglos, Noruega fue un orgulloso bastión de la antigua fe nórdica, donde los nombres de Thor y Odín se reverenciaban. Los vikingos nórdicos invocaban a los dioses para pedir fuerza, valor y fortuna en la guerra. Pero para el siglo X, los vientos de cambio empezaron a soplar. Los reyes y las élites nobles de Noruega, ya fuera por ambición política o por la promesa de mayor legitimidad, poco a poco dirigieron su mirada hacia el cristianismo. Sin embargo, en medio de este cambio de rumbo, un hombre se alzó en desafío, y ese fue Hakon el Poderoso, un guerrero de espíritu inquebrantable y creencias firmes que se negaría a arrodillarse. Mientras otros se inclinaban ante la cruz, él permanecía firme bajo el martillo de Thor. La historia de Noruega lo describe como el último campeón del paganismo en el trono de Noruega. Era un hombre de gran talento natural, intrépido pero prudente, formidable en la batalla y en sus primeros años justamente popular por su generosidad y gobierno justo. Fue Hakon quien arrebató el trono de Noruega al linaje de Harald Cabellera Hermosa, quitando el poder a una dinastía que antes era inquebrantable. La historia de Noruega describe a Hakon como alguien que obtuvo un poder mucho mayor que el de cualquiera de sus antepasados. La Heimskringla, que fue la gran saga de los reyes nórdicos, le dedica un capítulo entero a su vida y hazañas, aunque nunca se coronó rey. Poetas y escaldos cantaron sobre sus innumerables victorias en batalla, pero sobre todo, alabaron su firme devoción a los dioses antiguos. Un escaldo cantó esto sobre sus hazañas: ataca al conde tan bueno y sabio, deja que todos los antiguos templos se levanten. Los templos de Thor se levantaron con mano protectora, que habían sido arruinados por toda la tierra. Sus valientes campeones que fueron abatidos en campos de batalla a través del mar. Thor, el dios del trueno, puede decirle cómo todo sale bien para los dioses. El valiente guerrero ahora una vez más ofrece el sacrificio de sangre. El portador del escudo en el juego de Loki invoca una vez más el nombre del gran Odín. El conde ha conquistado con mano fuerte todo lo que se encuentra al norte de la tierra de Vikan. En la tormenta de batalla y lluvia de hierro, Hakon extiende el dominio de su espada. Mientras otros flaquearon, Hakon se mantuvo firme, un campeón solitario de las antiguas costumbres, en una tierra que sucumbía rápidamente al dominio cristiano. Él no solo resistió el cambio, luchó para preservar el alma de una Noruega pagana. Relato del guerrero que derrocó a la casa de Cabellera Hermosa. Esta es la historia del último gran pagano nórdico. Hakon, quien más tarde sería conocido como Hakon el Poderoso, nació alrededor del año 937 en la casa de Laid,
era hijo de Sigurd Håkonsson, el poderoso Jarl de Lade y gobernante de los vastos reinos del norte de Trondelag y Halogaland. Las islas de Lade solo estaban por debajo de los reyes de Noruega en poder y prestigio, un estatus que no se debía solo a la sangre noble, sino también a su control sobre Trondelag, una región de gran fertilidad e inmensa importancia económica para el norte de Europa. El cronista Adam de Bremen afirmó que el linaje de Hakon se remontaba a Ivar, ya fuera Ivar el Deshuesado o el legendario Ivar Vidfamne, ambos reyes vikingos legendarios por derecho propio, e incluso sugirió que descendía de una raza de gigantes. Las sagas llegaban más lejos. Se decía que Hakon descendía de la sangre de Odín, con ascendencia divina. Durante la era vikinga, los gobernantes y reyes a menudo eran vinculados con los dioses. Debido a esto, se pensaba que eran favorecidos en la batalla y poseían poder divino. La vida temprana de Hakon se desarrolló bajo el reinado de Hakon el Bueno, el primer rey cristiano de Noruega y un hijo de Harald Cabellera Hermosa. Durante este tiempo, el padre de Hakon, el Jarl Sigurd, tenía gran influencia como amigo cercano y consejero del rey. Sigurd desempeñó un papel delicado, esforzándose por mediar entre Hakon el Bueno y la población ferozmente pagana mientras el rey introducía el cristianismo en la tierra. Ni el favor divino ni la buena voluntad real protegieron al reino de la tormenta que se avecinaba. La historia de Noruega recuerda a Hakon elogiosamente, como un hombre sobresaliente en cuerpo y mente. Era un gran guerrero, apuesto, sabio, decidido y afable en su comportamiento. Su familia era, en ciertos aspectos, tan noble como la de cualquier rey, pues pertenecía a la antigua aristocracia tribal que había gobernado Trondelag desde los primeros tiempos germánicos. Incluso se dice que cuando nació Hakon, el propio rey Hakon el Bueno estuvo presente y vertió agua sobre la cabeza del niño, dándole su propio nombre. Según una versión, cuando Hakon tenía apenas 15 años, tuvo un hijo ilegítimo llamado Erik Hakonsson. Esto consolidaría su legado, ya que Erik luego ayudaría a su padre en la batalla. En la Heimskringla se afirma que Hakon era muy aficionado a las mujeres y tuvo muchos hijos. Su segundo hijo más famoso fue Svein Hakonsson, y también tuvo otros dos hijos llamados Sigurd y Erling. Los herederos de Harald Cabellera Hermosa, ambiciosos y crueles, pronto desafiaron a Hakon el Bueno. El rey cayó en la batalla de Fidjar, asesinado por las fuerzas de su propio sobrino Harald Manto Gris. Con Hakon el Bueno muerto, Harald Manto Gris y sus hermanos se proclamaron reyes, pero su autoridad apenas se extendía más allá de las costas occidentales. Desesperados por consolidar el poder, recurrieron al derramamiento de sangre, buscando eliminar a todos los pretendientes rivales y hombres poderosos, incluidos los Jarls de Lade. En el año 962, la traición de Harald Manto Gris alcanzó su punto máximo. Mientras asistía a un banquete, Sigurd Håkonsson fue emboscado y quemado vivo mientras aún estaba dentro de su casa comunal. La noticia del asesinato de su padre llegó a Hakon, quien entonces era un joven de unos 25 años. Lo que siguió alteraría el curso de la historia de Noruega. Al enterarse del destino de su padre, Hakon convocó al pueblo de Trondelag. La respuesta fue abrumadora. Se reunió una gran multitud, unida en el dolor y la furia, exigiendo venganza contra Harold Greycloak y sus parientes traicioneros. Hakon no marchó inmediatamente a la guerra. En cambio, comenzó negándose a pagar tributo a los autoproclamados reyes, un acto audaz de rebelión. Siguieron escaramuzas, batallas sin nombre perdidas en el tiempo, cada una inconclusa pero feroz. Hakon, por su fuerza y estrategia, se mantuvo firme. Aunque Harald Manto Gris llevaba el título de rey, Hakon no era vasallo de nadie. Gobernó Trondelag con independencia y desafío. El conde Hakon pronto se dio cuenta de la inutilidad de su lucha contra los reyes de Noruega, cuyas guerras solo habían traído tristezas y muerte a su reino.
así que viajó a Dinamarca y se alió con su rey Harald Diente Azul. En ese momento, Diente Azul enfrentaba una demanda problemática de su sobrino Harald Oro, apodado Oro por sus numerosos y exitosos saqueos vikingos, quien insistía en compartir el gobierno de Dinamarca. Confiando en la sabiduría de Hakon, el rey buscó su consejo. El conde vio en este dilema una oportunidad de oro y no dudó en aprovecharla. Aconsejó a Harald que no matara a su sobrino, advirtiendo que tal acto provocaría indignación y alejaría a una poderosa facción en Dinamarca que favorecía la reclamación al trono de Harald de Oro. En cambio, Håkon propuso un camino más sutil: reclutar a Harald de Oro para que enfrentara y eliminara a Harald Manto Gris y a sus hermanos en Noruega. Como recompensa, ofrecerle la corona de Noruega. De este modo, el rey se libraría de dos amenazas: su ambicioso sobrino Harald de Oro, quien, según Håkon, debería conformarse con la corona de Noruega, y el problemático Harald Manto Gris. Este plan le resultó atractivo a Harald Diente Azul, y después de cierta vacilación, encontró la determinación para actuar. Diente Azul envió un mensaje cálido y halagador a Harald Manto Gris, invitándolo a reclamar su antiguo feudo en Dinamarca, una oferta endulzada con la promesa de sus ingresos. Manto Gris aceptó y zarpó hacia Dinamarca con 3 barcos y 240 hombres, pero la invitación era una trampa. Tan pronto como puso un pie en suelo danés, Harald de Oro lo atacó, masacrándolo a él y a casi todos sus guerreros. Pero este fue solo el primer acto que Hakon había orquestado. En el segundo, el conde regresó con el rey Harald y le advirtió que su sobrino Harald de Oro, ahora listo para convertirse en el rey de Noruega, pronto podría ser una amenaza mayor de lo que Greycloak había sido jamás. Con determinación directa, Hakon se ofreció a eliminarlo también si el rey juraba no buscar venganza. A cambio, Hakon pediría gobernar Noruega en feudo, reconociendo a la corona danesa como su soberano. La propuesta, cruel pero astuta, era muy tentadora para Harald Diente Azul. Como muchos hombres débiles, planteó objeciones solo para que se las quitaran de la cabeza con palabras. Poco después de la muerte de Harald Manto Gris, el conde Hakon avanzó contra Harald Dorado con una hueste de guerreros. Sin demora, estalló la batalla. Hakon salió victorioso y Harald Dorado fue capturado. Sin perder tiempo, el conde ordenó que lo colgaran en la horca. Con sus rivales fuera del camino, Hakon y el rey Harald reunieron un gran ejército y zarparon hacia Noruega. Tan completo era su plan, tan paralizados estaban sus enemigos, que se apoderaron de todo el reino, sin necesidad de desenvainar una espada. Así, gracias a su maestría política, el conde Hakon, que antes era un conde exiliado, acababa de subyugar a toda Noruega y ahora la tenía bajo su dominio. Harald Manto Gris había sido cristiano pasando mucho tiempo en Northumbria, ya que su padre, Erik Hacha Sangrienta, fue su rey. Manto Gris ha sido retratado como alguien que diezmó a la población pagana de Noruega y destruyó muchos de sus templos en un genocidio cultural. Pero Hakon defendió a los dioses nórdicos y mientras viajaba por Noruega, ordenó que en todas sus tierras se restauraran los templos y los sacrificios. Según la saga de los reyes de Noruega, cuando Hakon gobernó, las estaciones mejoraron y el pueblo nórdico finalmente tuvo esperanza después de años de hambruna. Debido a esto, Román, esto legitimaría más el gobierno de Hakon en Noruega. Sin embargo, la dinastía de los de cabello rubio no había terminado con Hakon. Los hermanos del difunto rey Harald Greycloak, el rey Ragnfred y el rey Gudrod, los últimos hijos sobrevivientes de la reina Gunhild y Erik Bloodaxe, pronto vinieron a desafiar a Hakon. Al año siguiente, Ragnfred regresó con una flota formidable, reforzada por una multitud de guerreros vikingos que se habían unido a su causa. Se enfrentó a el Hakon en batalla, y aunque el enfrentamiento resultó indeciso, Ragnfred logró recuperar 4 condados del noroeste.
Durante casi un año, Hakon no hizo ningún movimiento para atacar. No fue sino hasta la primavera del año 967, cuando Hakon, confiado nuevamente en su fuerza, tomó las armas. En la batalla que siguió, Rangfred y Gudrod fueron derrotados de manera decisiva y obligados al exilio. Según los relatos más confiables, navegaron hacia Escocia, pero durante varios años continuaron hostigando la costa de Noruega con ataques repentinos. Sin embargo, estos ataques fueron en gran medida ineficaces, y Hakon ya no los consideraba una amenaza. Mediante una intriga audaz y calculada, el conde Hakon logró al fin la ambición que lo impulsó por mucho tiempo. Había vengado la muerte de su padre, humillado a sus enemigos y ascendido al poder. Sin embargo, para alguien tan inquieto como Hakon, ningún triunfo era definitivo. La facilidad con la que había manipulado al rey Harald Diente Azul y a su sobrino, usándolos como simples instrumentos para servir a sus propios fines, sin duda había reforzado su confianza en su astucia. No pasó mucho tiempo antes de que una nueva ambición echara raíces en su mente: romper su lealtad a la corona danesa y gobernar Noruega de manera independiente. Y muy pronto la oportunidad de hacer realidad esta audaz visión se presentó. En el año 973, el emperador Otto I de Alemania, quien durante mucho tiempo había afirmado su soberanía sobre Dinamarca, murió, y su joven hijo Otto II lo sucedió. El rey Harald Bluetooth vio la muerte del emperador como una oportunidad. Comenzó a prepararse para la guerra y convocó a su vasallo, el conde Hakon, ordenándole que trajera todas sus fuerzas para apoyar la campaña. Aunque sus pensamientos privados siguen siendo desconocidos, Hakon consideró que no era prudente negarse. En la primavera de 1975, zarpó con una gran flota y un poderoso ejército. Durante un tiempo participó en la defensa de la corona de Harald Bluetooth e incluso logró una victoria notable contra las fuerzas de Otto. Con su deber cumplido, Hakon se preparó para regresar a Noruega. Pero Otto II no había terminado. Una vez más reunió a sus tropas, cruzó el fiordo hacia Jutlandia y avanzó profundamente en territorio danés. El rey Harald respondió rápidamente marchando con su propio ejército para enfrentar la amenaza. Siguió una batalla feroz en la que el emperador finalmente tomó la delantera. Aunque fue derrotado, Harald sobrevivió y con la ayuda de mediadores se alcanzó una tregua y los dos gobernantes acordaron reunirse. Allí, Harald renovó su juramento de vasallaje al emperador y prometió llevar el cristianismo tanto a su propio reino como a Noruega. Así, Harald Diente Azul se convirtió en el primer rey cristiano de Dinamarca. Poco después llamó al conde Hakon y lo obligó a aceptar el bautismo. El conde y sus hombres fueron bautizados. Luego el rey le encomendó sacerdotes y hombres instruidos, ordenándole que también se encargara de la conversión del pueblo noruego. Con sus asuntos concluidos, los dos se separaron y Hakon regresó al mar, donde esperó un viento favorable. Cuando por fin se levantó un viento favorable, el conde Hakon dio la orden de que todos los sacerdotes desembarcaran y regresaran a la orilla. Con ellos fuera, izó las velas hacia el este a lo largo de la costa de Skane en el sur de Suecia, saqueando la tierra a su paso. Hakon estaba ansioso por borrar la marca de su reciente bautismo y pronto realizó un gran sacrificio de sangre para recuperar el favor de los antiguos dioses. De pie, solemnemente esperó una señal de que Odín lo miraba con aprobación y le concedería la victoria en la guerra que se avecinaba. Dos cuervos pronto volarían sobre su cabeza, girando y graznando fuerte. Para Hakon esto era un presagio sagrado. La ofrenda había sido aceptada y la fortuna ahora lo favorecería en la batalla. Con feroz determinación prendió fuego a sus barcos, llevó a sus guerreros a tierra y comenzó una campaña despiadada por la región. El conde Ottar, gobernante de Gotland en el sur de Suecia, se opuso a él. Se desató una feroz batalla, pero Hakon salió victorioso. El conde Ottar cayó junto a muchos de sus hombres.
Tras este triunfo, Hakon arrasó Suecia dejando fuego y ruina a su paso hasta que finalmente cruzó a Noruega. Desde ahí, marchó hacia el norte por tierra hasta Trondelag, recuperando su asiento ancestral. Se escribió una balada sobre el sacrificio de sangre de Hakon y su posterior triunfo en la batalla. El guerrero que camina sobre los caídos pregunta a los dioses qué días vendrán. Dos cuervos que vuelan desde el este llegan graznando al sangriento festín. El guerrero sabe lo que presagian: los días en que la sangre de Gotland fluirá. Un festín vikingo, Hakon mantuvo la tierra, arrasando con furia vikinga, hostigando la tierra lejos de la costa donde antes se conocía a Foreinair, dejando la fría y árida costa. Arrasó por todo Gotland, liderando muchos escudos vikingos adornados con oro sobre muchos campos pacíficos del interior. Odín encontró cuerpos sobre cuerpos apilados en cada campo de batalla. Más aún, como si por el poder de la brujería, la hierba crece verde, enriquecida por la lluvia sangrienta. No es de extrañar que los dioses se deleiten en dar tanta suerte en cada combate a los hombres de Hakon, pues él restauró su templo en nuestras costas de Noruega. Según la historia de Noruega, después de las batallas de Hakon en Suecia, vivió como un soberano independiente, aunque por alguna razón se abstuvo de asumir el título real, siendo un rey en todo menos en el nombre. El conde Hakon desafió abiertamente a su señor, el rey Harald Diente Azul, devastando la región de Vikan, una zona de Noruega sobre la que Harald había establecido un control firme, tratándola efectivamente como una extensión de Dinamarca. En represalia, Harald desató su propia furia sobre Noruega y ambos reinos descendieron en el caos. Sin embargo, cuando Hakon navegó al sur con una gran flota para enfrentar al rey danés, la determinación de Harald flaqueó. Atrapado por un miedo repentino, dio la vuelta a sus barcos y huyó, regresando a casa en desgracia. Difícilmente se podía esperar que Harald Diente Azul soportara tranquilamente tal humillación. Aunque la edad lo había debilitado, no carecía de aliados poderosos. Entre ellos destacaban los famosos Jomsvikings, una feroz hermandad de guerreros mercenarios que vivían únicamente para la batalla, sostenidos por el saqueo y la gloria. Decidido a castigar a su vasallo rebelde, Harald buscó incitar a los Jomsvikings a la acción. El momento llegó durante un gran banquete fúnebre organizado por su líder, el conde Sigvaldi, en honor a su difunto padre. El salón estaba lleno de guerreros, la cerveza y la hidromiel fluían, y el aire resonaba con risas y relatos. Cuando llegó el momento del brindis ritual a Bragi, el dios de la poesía y los juramentos, el conde Sigvaldi se levantó, alzó su copa y pronunció un voto solemne. Dentro de 3 inviernos o mataré a Hakon y lo expulsaré de su reino, o pereceré en el intento. La batalla de Hjörungavágr pronto siguió. Los vikingos de Joms, una temible banda de guerreros mercenarios, avanzaron lentamente por la costa noruega con 60 barcos y unos 7 u 8 mil hombres saqueando a su paso. Fueron recibidos en Hjörungavágr por el conde Hakon y sus hijos Erik, Svein, Sigurd y Erling, quienes comandaban una flota mucho más grande de 180 barcos, aunque muchos eran más pequeños y menos equipados. Con un ejército de más de 10.000 hombres, este enfrentamiento fue uno de los más grandes jamás vistos en el norte, con innumerables héroes, grandes guerreros y los propios dioses influyendo en el resultado de la batalla. Según la historia de Noruega, así fue como se desarrolló la batalla. Cuando el enemigo se acercó, Hakon organizó sus fuerzas, su hijo mayor, Erik, a la derecha, su segundo hijo, Svein, a la izquierda, y él mismo en el centro. El joven Svein pronto luchó contra el feroz Van Akersson, el mejor guerrero de la orden Jomsviking. Pero Erik acudió en su ayuda, haciendo retroceder a Van antes de correr para detener la línea contra Bu el Grande, otro guerrero célebre.
La batalla se volvió furiosa. El aire estaba lleno de flechas y lanzas. Hakon, de pie valientemente en la proa de su barco, tuvo su cota de malla hecha trizas por el ataque. Según la leyenda, Hakon desapareció de la batalla. Fue a tierra para sacrificar a su hijo menor Erling a los dioses antiguos. Después del sacrificio de sangre, el cielo se oscureció y una violenta tormenta de granizo azotó, golpeando los rostros de los Jomsvikings y casi dejándolos ciegos. Algunos incluso declararon que vieron a las doncellas de Odín, las valquirias, de pie en la proa del barco de El Hakon, disparando flechas mortales. A pesar del caos, los Jomsvikings siguieron luchando hasta que su líder, el Sigvaldi, de repente se dio la vuelta y huyó. Proclamando que él no se había enlistado para luchar contra hechiceros paganos, la huida de Sigvaldi rompió la moral de los Jomsvikings y muchos lo siguieron en la retirada. El poder de El Hakon estaba ahora tan firmemente establecido que nadie se atrevía a desafiar su gobierno. La tierra prosperó, las cosechas fueron abundantes, los mares generosos, y la gente disfrutó de largos años de paz y satisfacción. Un poeta en la corte de Hakon escribió esto sobre su gobierno. ¿Quién antes ha conocido 16 condes sometidos por uno solo? ¿Quién ha visto toda la tierra de Noruega conquistada por la mano de un solo héroe valiente? Se recordará por mucho tiempo cómo Hakon gobernó con espada y escudo. Cuando las historias recorran el mástil vikingo, su alabanza resonará en cada boca. En el año 995 comenzaron a circular rumores por Noruega sobre un rey en Irlanda, que se decía era de sangre noruega. Estos rumores pronto llegaron a oídos del conde Hakon, quien, preocupado por sus implicaciones, envió a un agente de confianza a Irlanda disfrazado de comerciante. Su misión era descubrir si este hombre era realmente Olaf Tryggvason, hijo de Tryggve Olafsson, bisnieto de Harald Cabellera Hermosa, y por lo tanto un heredero legítimo al trono noruego. Si era así, Hakon instruyó a su hombre para atraerlo a Noruega, donde el conde podría ponerlo bajo su control. El espía pronto se hizo amigo de Olaf y le reveló el estado problemático del gobierno de Hakon. Alguna vez un líder venerado, el conde había caído en un profundo desagrado con el pueblo, en gran parte debido a su deseo desmedido por las mujeres. A menudo reclamaba a las hijas de familias nobles como concubinas, su supuesto derecho como gobernante, pero pronto las descartaba después de solo 1 o 2 semanas, dejando resentimiento a su paso. Olaf, intrigado, zarpó hacia Noruega para evaluar la situación por sí mismo. Encontró al pueblo desilusionado, muchos expresando el deseo compartido de ver a un verdadero descendiente de Harald Cabellera Hermosa reclamar el trono, pero todos decían: no conocemos a nadie apto para tal tarea, especialmente cuando todos los esfuerzos contra el conde Hakon han fracasado. Sin embargo, la llegada de Olaf dio valor a los descontentos. Pronto estalló la rebelión y la tierra se llenó de esperanza de que un nuevo rey pudiera surgir. Advertido del levantamiento, Hakon huyó con un pequeño grupo de sirvientes y esclavos, entre ellos un hombre llamado Karg. Escaparon en bote hacia un fiordo cercano y buscaron refugio en una granja apartada. Allí, Hakon se ocultó en un agujero de un chiquero, confiando en que Karg lo vigilara, pero Olaf y sus hombres estaban cerca. Aunque no encontraron rastro de Hakon, Olaf se paró frente a la gente reunida y declaró que recompensaría generosamente a quien le entregara la cabeza de Hakon. Karg, al escuchar esto desde las sombras, fue superado por el miedo y la ambición. Esa noche, mientras Hakon dormía, Karg le clavó una daga en la garganta y le cortó la cabeza. Se la llevó a Olaf, esperando elogios y una recompensa. En cambio, Olaf condenó la traición del actor y mandó ahorcar a Karg por el asesinato de su propio señor. Así terminó la vida de Hakon el Poderoso, quien alguna vez fue el hombre más poderoso de Noruega, derribado no por la batalla, sino por la traición.
En una época en la que la fe antigua se desvanecía lentamente y la creencia en los viejos dioses ya no tenía influencia entre la nobleza, el conde Haakon seguía siendo un pagano devoto y firme. Aún así, la antigua fe, como demostrarían los acontecimientos, conservaba suficientes seguidores fervientes como para que el auge del cristianismo fuera una lucha lenta y, a menudo, sangrienta. Sin embargo, ciertos actos como el sacrificio del propio hijo horrorizaban incluso a los seguidores más devotos de los Aesir. Aunque tales ritos pudieron haber pertenecido a un pasado remoto para el siglo X, para muchos eran reliquias monstruosas de otra época. Es difícil decir cuánto contribuyó el fanatismo religioso de Haakon a su caída. El sacrificio de su hijo Erling durante la batalla contra los vikingos Oms era ampliamente creído, pero no fue la causa principal de la rebelión que terminó con su reinado. Su verdadera perdición residía en los vicios que erosionaron la popularidad que alguna vez disfrutó, defectos que trascendían las fronteras religiosas. El Haakon fue el último defensor del paganismo en el trono de Noruega. Era un hombre de dones formidables, valiente, calculador y un líder magistral en la guerra. En sus primeros años se había ganado la admiración por su generosidad y buen juicio. Sin embargo, el poder que consiguió con astucia y fuerza pareció desequilibrarlo con el tiempo. La dignidad que antes llevaba con honor se transformó en arrogancia. Moralmente, Haakon era un verdadero producto del antiguo mundo nórdico, un mundo moldeado por el conflicto constante. En una sociedad tan dura y desconfiada, la honestidad se reservaba para los aliados, mientras que el engaño y la traición se consideraban armas justas contra los enemigos. Sin embargo, Haakon, al no distinguir entre amigo y enemigo, traicionó a ambos. Ascendió mediante la traición, matando a Harald Dorado y manipulando al rey Harald Diente Azul, y por la traición cayó, asesinado por su propio esclavo. Con la muerte de El Haakon, el paganismo fue en gran parte olvidado en Noruega, y Olaf Tryggvason, el nuevo rey de Noruega, sería el defensor del cristianismo y fue descrito como un fanático. Utilizó conversiones forzadas mediante métodos como el exilio, la toma de rehenes, la mutilación, la tortura y la muerte para quienes se negaban, además de destruir muchos templos paganos. El paganismo nunca volvería a Noruega, y el cristianismo pronto se convertiría en la religión dominante, haciendo de Haakon el último defensor nórdico del paganismo y el último gobernante de Noruega que permaneció fiel a los dioses antiguos. El último poema de Haakon, escrito en la Heimskringla, dice: «En la tierra de Noruega nunca se conoció un conde más valiente que el valiente Haakon, en el mar bajo la luz clara de la luna. Ningún hombre más valiente buscó pelear 9 reyes al amplio dominio de Odín. Fueron enviados por la mano derecha de Haakon, muertos. Así de bien se alimentaron los cuervos, así de bien se saciaron los lobos con los muertos. Aquí comienza la historia de Styrbjörn, el fuerte hijo de la línea real de Suecia. En los días en que los reyes del norte gobernaban por la espada, había un niño llamado Björn. Desde la cuna, desde pequeño era feroz y salvaje, no encontraba alegría en la paz ni en la paciencia, pero sí en la violencia. A medida que crecía, también lo hacía su furia, y los hombres lo llamaron Styrbjörn, porque no era simplemente Björn, sino un oso impulsado por la fuerza, salvaje e indomable. El nombre Stur no fue un regalo, sino una marca de condena, porque no se sometía a ninguna ley, ni siquiera a la de su propia familia. Entonces fue expulsado de la tierra donde nació, desterrado por el rey y su consejo. Pero Styrbjörn no sentía tristeza. Tomó sus barcos largos y se fue de vikingo. Navegó muy lejos y sus hazañas fueron valientes, pero ninguna más grandiosa que esta. Llegó a la fortaleza de los vikingos Jones, la banda de guerreros más feroz, cuyo nombre era temido en cada salón desde Islandia hasta la tierra de los Rus. Pero Styrbjörn se presentó ante ellos no como suplicante, sino como conquistador. Los atacó como el hierro golpea un escudo,
y cuando terminó el enfrentamiento, se inclinaron ante él no con desprecio, sino con lealtad. Así fue como tomó a los Jomsvikings en la cima de su fama y los ató a su voluntad. Según algunas sagas, Styrbjörn también capturó al rey danés Harald Diente Azul y lo tuvo bajo su sometimiento, lo que refleja aún más su poderío militar. Su nombre resonaría por todo el norte, todos temiendo al príncipe sueco. Esta es la historia del príncipe berserker exiliado de Suecia. Esta es la historia de Styrbjörn el Fuerte. La fuente principal que relata sus hazañas es la historia de Styrbjörn el campeón sueco, preservada en el Flateyjarbók, un gran manuscrito islandés compilado en el siglo XIV, unos 400 años después de la época de Styrbjörn. Sin embargo, su nombre resuena también en otras sagas: la Crónica de los Reyes de Noruega, las hazañas de los daneses, la saga de los Knytlinga y muchas otras. La aparición de Styrbjörn en múltiples fuentes independientes da peso a la creencia de que no fue simplemente una figura legendaria, sino un hombre real cuya vida se grabó en la historia del norte. Según la saga del rey Hedrick el Sabio, Styrbjörn rastreaba su linaje hasta uno de los más grandes héroes de la era vikinga, el propio rey Ragnar Lodbrok. La saga narra cómo los descendientes de Ragnar dominaron Suecia. Tras la muerte del rey Harald Wartooth, su hijo Aestan el Malvado tomó el trono sueco, gobernando hasta que fue asesinado por los hijos de Ragnar, como se cuenta en su saga. Con su muerte, los hijos de Ragnar reclamaron el reino sueco. Tras la muerte de Ragnar, sus hijos dividieron el legado de conquista. Björn Brazo de Hierro tomó Suecia, Sigurd Ojo de Serpiente gobernó Dinamarca, Vidsuk las tierras del este e Ivar el Deshuesado se apoderó de Inglaterra. Así, los descendientes de Björn Brazo de Hierro llegaron a heredar el trono sueco, estableciendo lo que se conoció como la Casa de Munso, también llamada la Casa de Björn Brazo de Hierro o la Vieja Dinastía. En las sagas nórdicas se dice que Ragnar, el padre de Björn, descendía del dios Odín, presentándolo como un héroe semimítico dotado de los rasgos divinos del padre de todos: sabiduría, valor y fuerza en la batalla. Como descendiente directo de Ragnar, se creía que Styrbjörn también llevaba el legado de Odín, manifestado en su formidable fuerza y su feroz e incontrolable furia. Ya fuera visto como una bendición divina o una maldición, estas cualidades lo marcaban como alguien extraordinario. Como tataranieto de Björn Costado de Hierro, Styrbjörn poseía un legítimo derecho al trono de Suecia. Nació alrededor del año 950 y era hijo del rey Olof Björnsson, quien gobernó el reino de Suecia junto a su hermano, quien más tarde sería conocido como Eric el Victorioso. Pero el destino fue implacable. El padre de Styrbjörn murió cuando él aún era un niño, así que el trono pasó a Eric, el correy de Olof. Cuando Styrbjörn cumplió 12 años, se presentó ante su tío y reclamó su derecho de nacimiento, un lugar a su lado en el trono como le correspondía. Pero el rey Eric se lo negó, diciéndole que esperara hasta cumplir 16 años. El príncipe, ya orgulloso y de espíritu feroz, fue amargamente rechazado. Fue durante estos años cuando el fuego en el corazón de Styrbjörn se encendió. Un día, después de una pelea, un cortesano lo golpeó en la nariz con un cuerno para beber. Styrbjörn, en un arranque de furia, respondió con acero y mató al hombre. El acto no pasó desapercibido ni fue olvidado. Los susurros crecieron en los pasillos y los ojos del reino se tornaron cautelosos. Cuando Styrbjörn llegó a la mayoría de edad, el Ting, la antigua asamblea de hombres libres y jefes, se reunió para decidir su destino. Lo consideraron indigno de la corona, no por falta de linaje, sino por la tormenta que llevaba dentro, su ira, su violencia y su naturaleza desafiante. Los campesinos libres hablaron en su contra, temiendo el caos que podría causar si se le daba poder. El rey Eric, ya incapaz de contener a su sobrino,
decidió dejarlo ir, pero no lo mandó con las manos vacías. Le dio al muchacho 60 barcos largos, fuertes y bien aprovisionados, como si dijera: toma el mundo si puedes. Y así Styrbjörn reunió a sus hombres y con su hermana Gairid a su lado, zarpó al exilio, un príncipe sin corona, un guerrero sin hogar. Fue entonces cuando Eric le dio un nuevo nombre, ya no solo Björn, sino Styrbjörn, debido a su naturaleza indisciplinada y pendenciera. Y con el tiempo su nombre de nacimiento fue casi olvidado. Aunque Styrbjörn llevaba la sangre de reyes y dioses, Suecia le dio la espalda. Los grandes señores de Uppsala temían su fuego, y sus propios parientes, al ver la perdición que brillaba en sus ojos, lo expulsaron. Así fue como el príncipe fue expulsado de su tierra natal, sin un trono, sin una patria, pero nunca sin un propósito. Pero el destino, como dicen los viejos exploradores, favorece a los valientes. En los años de su exilio, Styrbjörn se convirtió en un azote sobre el mar Báltico. Con una flota de drácars y una hueste de guerreros endurecidos, descendió como una tormenta sobre las tierras costeras, saqueando sin piedad. Las ciudades ardieron, las fortalezas cayeron, y su nombre se volvió sinónimo de temor. Ningún puerto estaba a salvo de ello. Ninguna muralla de escudos podía resistir por mucho tiempo la furia de su espada. A los 20 años, audaz más allá de todo límite, Styrbjörn puso su mirada en una leyenda, los Jomsvikings. Estos no eran saqueadores comunes, sino una hermandad de élite de guerreros mercenarios unidos por un código de hierro, temidos en todo el mundo del norte. Aunque el tiempo ha borrado los detalles, se cuenta que Styrbjörn declaró la guerra contra los Jomsvikings. Desafió su poder y quebró su orgullo. Según la historia de Styrbjörn, el campeón sueco tomó Jomsborg de su legendario fundador Palnatoke y asumió el mando de los Jomsvikings él mismo. Nunca su orden se había sometido a otro. El hecho de que lo hicieran es un reflejo no solo de la habilidad de Styrbjörn en la guerra, sino también de la fuerza irresistible de su voluntad. Se convirtió en su líder y al hacerlo grabó su nombre en el corazón de la leyenda del norte. La gesta de Norum, o los hechos de los daneses, ofrece otra versión de los acontecimientos. En esa versión, Styrbjörn se presentó humildemente ante el rey Harald Diente Azul de Dinamarca, llevando consigo a su hermana Geirid. Buscando una alianza, pidió la ayuda de Harald en su búsqueda por recuperar el trono sueco. Harald, conmovido por la audacia y la sangre real de Styrbjörn, aceptó su propuesta y tomó a su hermana Geirid como esposa. Luego ella fue la reina consorte de Dinamarca. Juntos, Harald y Styrbjörn avanzaron hacia el este. Harald conquistó las tierras eslavas y tomó la fortaleza de Jolin, que se cree que es la misma que Jomsborg, y se la regaló a Styrbjörn, poniéndolo al mando con una poderosa fuerza. Desde ahí, Styrbjörn y sus Jomsvikings dominaron los mares. Tan grande era su fuerza que se decía que le daban a Dinamarca más poder que cualquier ejército en tierra. Sin embargo, el corazón de Styrbjörn seguía ardiendo de anhelo por venganza, por la corona de sus padres, por Suecia. Se volvió una vez más al rey Harald, suplicando ayuda para una última campaña para tomar el trono. Harald aceptó y navegó hasta Halland, en el sur de Suecia. Pero pronto le llegó la noticia. El emperador Otto de Alemania marchó sobre Jutlandia. Dividido entre la lealtad y la necesidad, Harald regresó para defender su tierra natal. Para cuando la amenaza fue rechazada, Styrbjörn, impaciente e inflexible, ya había zarpado solo hacia Suecia. En la saga Knytlinga libra la guerra en el este antes de llegar a Dinamarca y captura al rey Harald Diente Azul él mismo después de una batalla. De ese cautiverio nació una alianza. Harald le dio a su hija Tura como esposa y se unió a Styrbjörn en sangre y propósito.
Un poema en la historia de Styrbjörn relata sus hazañas. Los jutos no estaban dispuestos a pagar tributo por barcos ante las bestias de Styrbjörn. Ahora el señor de Dinamarca, Harald, se ha unido al grupo de guerreros. Vive oprimido por el destino, privado de tierras y de su gente. Así, a través del fuego y el hierro, mediante astucia y conquista, Styrbjörn pasó del exilio a comandar a los guerreros más temidos del norte, y con el poder de los Jomsvikings a su lado, volvió a dirigir su mirada hacia la tierra de su nacimiento. Styrbjörn zarpó hacia Suecia al mando de una formidable hueste, con sus leales guerreros suecos a bordo de 200 drakars, acompañados por los temidos Jomsvikings y los recién ganados aliados daneses. Cuando la noticia llegó al rey Eric de Suecia de que esta gran flota había entrado en el lago Malarín, rápidamente reunió a su ejército en Uppsala, uno de los sitios más antiguos y sagrados de Escandinavia. Al llegar, Styrbjörn halló las aguas intransitables. Sin desanimarse, juró no abandonar Suecia nunca. Reclamaría la corona o caería en el intento. Para sellar este juramento y ganarse el corazón de sus hombres, ordenó que incendiaran sus barcos. Su camino hacia adelante era claro: victoria o muerte. El ejército avanzó hacia Uppsala. Cuando los suecos intentaron bloquear su avance en el bosque, Styrbjörn amenazó con incendiar el bosque. Ante esta firme decisión, los defensores cedieron y permitieron el paso sin oposición. Preparándose para la batalla en las llanuras de Fidesvellir, el rey Eric ideó una astuta estratagema. Ordenó que el ganado fuera atado junto y armado con lanzas y cuchillas que les fueron sujetadas. Luego condujo a las bestias enfurecidas hacia las filas de los Jomsvikings. Estalló el caos, pero Styrbjörn, un jefe de guerra magistral, restauró rápidamente el orden entre sus filas. La batalla se prolongó durante ese día y hasta el siguiente, y ninguno de los bandos reclamó la victoria. Según las sagas, la noche después de la batalla, Styrbjörn hizo un sacrificio a Thor, buscando el favor del dios del trueno. Sin embargo, un extraño de barba roja apareció en su campamento, recitando un verso escáldico que reprendía al príncipe por molestarlo y predecía su perdición. Mientras tanto, el rey Eric hizo su propia ofrenda en el templo de Odín, comprometiéndose con el padre de todos durante 10 años a cambio de la victoria. Esa noche, un hombre alto y encapuchado se le apareció a Eric y le regaló una caña, indicándole que la arrojara sobre sus enemigos, proclamando: «Que Odín los tenga a todos». Al amanecer, Eric obedeció. Mientras la caña volaba, se transformó en una jabalina en el aire, sobrevolando el ejército de Styrbjörn, quienes quedaron ciegos al instante. Luego, desde la ladera de la colina, una avalancha retumbó, sepultando a los Jomsvikings y a Styrbjörn bajo su peso. El rey Harald y los daneses huyeron a sus barcos. Mientras se marchaban, se vio una lanza solitaria volando alto sobre sus cabezas, un presagio o intervención divina. Así pereció el príncipe berserker, quien alguna vez se pensó que era favorecido por los dioses. Incontables guerreros cayeron a su lado, los legendarios Jomsvikings sufrieron pérdidas graves. En consecuencia, Eric se ganó el nombre de Eric el Victorioso y su hijo heredaría el trono de Suecia. Mientras tanto, el nombre de Styrbjörn se desvaneció gradualmente en las sombras de la historia. Ya sea que realmente fue abandonado por los antiguos dioses nórdicos o simplemente cayó en el caos de la batalla, las hazañas de Styrbjörn, uniendo a los formidables Jomsvikings, reuniendo a los daneses y desafiando al rey Harald Diente Azul, fueron cosas de leyenda. Su propio nombre, Styrbjörn el Fuerte, hablaba de la fuerza de su carácter. Un solo epíteto difícilmente podría capturar la magnitud de este hombre, ya que Stur se añadió a su nombre, haciendo referencia a su naturaleza berserker y su ira incontrolable y, por supuesto, el fuerte, debido a su imponente tamaño y su inmensa fuerza en la batalla.
En el siglo XVIII, el historiador danés Jacob Langebæk propuso que Styrbjörn y Tura eran los padres de Thorkel Sprakelec. Thorkel, a su vez, fue el padre de Ulf el Conde y Gita Thorkelsdottir. Gete se casaría con Godwin, el conde de Wessex, y se convirtió en la madre de Harald Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra. Si la teoría de Langebæk es cierta, Styrbjörn sería el bisabuelo del rey Harald a través de Gate. Mientras tanto, por la línea masculina, el legado de Styrbjörn continuó en Ulf el Conde, cuyo hijo, Svein Ulfsson, ascendió al trono danés como el rey Svein II. Así, si se cree en esta línea de descendencia, la sangre de Sturgeon el Fuerte fluyó tanto por la realeza inglesa como por la danesa, y sus descendientes ascendieron a los tronos de dos grandes reinos. Agradezco enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les aprecio enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Said. Espero que todos hayan disfrutado el video. Y pues, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro Perfiles Históricos.